Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Bueno, muy bien amigos, bienvenidos una vez más a Verdad al Mic. Estamos en la cuarta temporada, como ya sabés. Estamos viendo el Catecismo Menor de Westminster y hoy nos convoca la pregunta 24, así que si no escuchaste la 23 que nos compartió Debo la semana pasada, bueno, sería bueno que lo hagas porque allí Debo nos explica cosas muy importantes para entender desde esa pregunta en adelante y dice cosas muy buenas que te van a venir bien oír antes de oír este episodio, así que si querés ponerle pausa a este episodio y andate para escuchar la pregunta 23, que está muy buena. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la pregunta 24. Y antes de comenzar con la pregunta, vamos a hacer algo al revés. Vamos a arrancar con un versículo, que es importante, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Y antes de ir a esa respuesta, vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estas son palabras de Dios para Moisés, en donde Dios promete un profeta. ¿Qué haría? Bueno, hablaría todo lo que el Señor le mandara. Y en efecto, eso es un profeta. Alguien que habla las palabras de Dios. Alguien que nos comunica la palabra de Dios. Y si vos sos un cristiano, vos también sos un profeta en ese sentido. Hoy por hoy estamos acostumbrados a escuchar sobre profetas que parece que ven el futuro y nos vienen a decir cosas de parte de Dios que nos van a pasar en el futuro. Y ese es el concepto que quizás vos tengas de profeta. Sin embargo, un profeta es alguien que nos da las palabras de Dios. No necesariamente tienen que apuntar hacia un futuro que nosotros desconocemos, sino más bien nos tienen que decir lo que Dios dice. Ahora, miren esto, Dios previendo que habría otros profetas que se levantarían en medio de Israel, que buscarían ese título, Dios nos sigue advirtiendo en este capítulo y nos dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, ¿no? En mi nombre, yo le pediré cuenta. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, fíjense, el juicio terrible que significa no oír las palabras de Cristo, el profeta, ¿sí? Es terrible, dice que Dios va a pedir cuenta a aquellos que no hayan oído la voz de Dios por medio de Jesucristo. Entonces es serio que vos abras tu Biblia para oír las palabras de Dios y no hagas caso. Es serio cuando eso pasa porque Dios te va a pedir cuentas. Y dice que el que tuviera presunción de ser profeta, ¿no es cierto? Y Dios no le haya mandado hablar, ese profeta debe morir. Así de serio es cuando alguien se adjudica a decir algo de parte de Dios, cuando no es verdad. Entonces, yo por un tiempo pensé que estos que se adjudican ser profetas y dicen un montón de cosas, hablan y les gusta hablar, y dicen Dios me dijo, Dios me dijo. Yo digo, qué terrible si Dios realmente no le dijo nada. Pero más terrible es que vos los estés escuchando y creas en eso cuando no son palabras de Dios. Ahora vos te preguntarás, ¿y cómo sé yo que no son las palabras de Dios? Bueno, el mismo Señor nos responde esto. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay muchos pseudos profetas, de hecho, o profetas también, vamos a ponerle ese título, que amenazan como si vos no hacés lo que ellos te piden, vos sos el anatema, ¿no es cierto? Algunos profetas te invitan a hacer pacto, ¿no? Ese hacer pacto es básicamente dame plata, confía, dame plata. Ese es el hacer pacto. Y la gente va y pone su dinero, ¿no es cierto? Porque es el profeta. ¿Cómo no vamos a hacer caso al profeta? Lo más triste de esto es que esos hermanos o esas personas que están ahí profesando la fe cristiana no conocen su Biblia. Y espero que esto no te esté aconteciendo. Espero que vos puedas discernir la palabra de Dios, que vos puedas conocer la palabra de Dios para saber cuando alguien te hable si lo que te está hablando es palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, no hace falta que te hable del futuro, porque no necesariamente un profeta hablaba del futuro. Un profeta hablaba
lo que Dios le mandaba hablar. Simplemente eso. Ahora, que esos acontecimientos apuntaran hacia un futuro, sí, pero vemos nosotros, esos acontecimientos ocurrieron. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Y aquel judío que conocía su Biblia, que conocía la Torá, podía discernir la voz de Dios. Entonces vos tenés que conocer tu Biblia, tenés que saber qué dice Dios para poder juzgar y pesar si lo que alguien te está diciendo que es de parte de Dios, realmente es de parte de Dios. Porque un profeta solamente tiene que hablar lo que Dios le mande a hablar. Y lo que Dios nos manda a hablar está en la Escritura, no está por fuera de la Escritura. Menos podríamos decir que tal cosa que Dios dice, lo dice Dios y que vaya en contra de lo mismo que dice la palabra. Eso no puede acontecer, porque Dios no se puede contradecir. Entonces eso nos debería hacer mucho más ruido. Pero si no conoces tu Biblia, si para vos todo lo que conoces de Dios es lo que te dice un profeta, bueno, estás en problemas. Porque entonces vos estás incurriendo en algo gravísimo, como es no oír la voz de Dios, no escuchar al gran profeta o al profeta, que es Jesucristo. La respuesta que nos da la pregunta 24 acerca de cómo Cristo ejecuta este oficio de profeta es la siguiente. Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos mediante su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. ¿Qué hace Dios cuando ocupa ese oficio, nos da o hace uso del oficio de profeta? Básicamente nos revela a Dios, el carácter de Dios, por medio de la palabra. Lucas 4, 18, 19 y 21 nos dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es una cita que toma Jesús de Isaías 61 y la da en una sinagoga, y cuando él concluye estas palabras le dice a los judíos que lo estaban oyendo: hoy se ha cumplido esta palabra entre ustedes. En otras palabras, Dios está diciendo: yo soy ese donde está el Espíritu de Dios reposando. Y está leyendo las Escrituras. Hechos 1, 1 y 2 dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿cómo nos revela Jesucristo la voluntad de Dios? Es por medio de lo que Él habló. Algunas citas que nos daba Débora la semana pasada es Juan capítulo 5, ¿no? Donde Jesús dice: yo nada hablo por mi propia cuenta, sino que todo lo que oí del Padre, eso les digo. O también dice después: yo nada hago por mi propia cuenta, sino aquello que vi hacer al Padre, eso hago. Mostrándonos que Él venía de Dios, Él venía del seno de Dios. Y nos dijo e hizo todo lo que Dios le mandó hacer como un profeta. Ahora déjame hacer esta salvedad. El gran profeta para los judíos era Moisés. Y claro que había una expectativa de que otro Moisés, por ponerlo entre comillas, ¿no?, levantaría a Dios, que les hable de parte de Dios. Y estaba esa expectativa. Y algo que debemos mencionar es que Jesucristo fue fiel en todo lo que Dios le mandó hacer. Moisés no. Si vos recordás el momento en el que Israel tenía sed y se queja con Moisés de que tenían sed y cómo es que Dios nos sacó al desierto para matarnos de sed, Dios le dice, va a Moisés de donde Dios, y Dios le dice: bueno, anda a la peña, hablale a la peña y va a salir agua. Y Moisés, encolerizado por la situación con el pueblo que le reclamaba y se quejaba, en un estado de ira golpea la piedra y sale agua. Pero por ese acto Moisés quedó afuera de la tierra prometida. Él no honró a Dios. Él no santificó el nombre de Dios delante de Israel. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios le mandó que hiciera. No confió en Dios. Se encolerizó, le dio lugar a su carne y falló. Dios por su misericordia le permite ver la tierra de lejos, pero nunca entrar a ella. ¿Por qué? Y se lo hace saber Dios varias veces: no santificaste mi nombre delante del pueblo. Así que Moisés falló, pero Jesucristo no falló en absolutamente nada. Él hizo y dijo todo lo que vio y oyó del Padre. Él vino del Padre a darnos las palabras del Padre, a hacer la voluntad del Padre. Así que dice que nos revela mediante su palabra y su espíritu la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Fíjate vos, Jesús como profeta tiene un propósito: darnos a conocer a Dios para nuestra salvación. Él mismo lo dice en el capítulo 17 de Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, alguien que dice conocer a Dios, pero rechaza a Jesucristo, no tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo y cree en las palabras del Hijo, sí tiene vida eterna, porque es el Hijo el que nos conduce al Padre, y entonces tenemos vida eterna.
Entonces, ese fue el propósito de Jesucristo, llevarnos a la salvación, darnos la salvación con su obra. 1 Pedro capítulo 1, 10 al 12 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es interesante lo que dice Pedro, lo que nos revela Pedro acá, ¿no? Hubo profetas que sabían de Jesucristo, sabían del Cristo, para que vos tengas este concepto claro. El Cristo es un término en el griego para decir Mesías. Así que ellos sabían de un Mesías, sabían que vendría ese Mesías, sabían de los oficios que proporcionaría ese Mesías, sabían de la obra del Mesías, sabían de sus sufrimientos, sabían de sus glorias, pero se les reveló que no para ellos era, sino para más adelante, para otro tiempo. Así que ellos lo profetizaron, lo vieron. De hecho, Jesús mismo dice: Abraham vio mi día y se gozó. Así que ellos pudieron dar testimonio de las obras. De hecho, por ejemplo, si lees Isaías 53, Isaías 54, sin ir más lejos, Ezequiel 33, si no me equivoco, y Jeremías 31, que nos hablan del nuevo pacto, cómo sería ese nuevo pacto. Sabían, pero ellos vieron que esto estaba destinado para otro tiempo, que es el tiempo que nosotros tenemos ahora, y cómo nosotros recibimos este Evangelio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no opera sin la palabra. No esperes que el Espíritu Santo místicamente te muestre algo y diga: el Espíritu Santo me mostró esto, si vos no lees tu Biblia. Es imposible que opere el Espíritu de Dios sin la palabra. De hecho, en Juan 15, 26 y 27 vos podrás ver que Jesús dice a sus discípulos que vendría el Consolador, que les recordaría todas las palabras que él habló, ¿sí? Y que daría testimonio acerca de él. Y ese Espíritu Santo provenía del Padre y daría testimonio acerca de él, lo glorificaría. Dice: y ustedes también van a dar testimonio de mí, dice Jesús a sus discípulos. Así que es imposible que el Espíritu de Dios opere sin la palabra. El Espíritu de Dios nos viene a recordar todas las cosas que Jesús dice, las cosas que él nos dijo. Los discípulos lo sabían. Y de hecho eso es lo que vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, como Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Predica la palabra. Voy a parafrasear a Augustus Nicodemos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no empezó a saltar en el aire, no empezó a hacer una escena, no sé cómo decirlo, una escena loca, algo efusivo. No. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra. Así que una persona que tiene el Espíritu Santo la reconocemos porque nos habla la palabra de Dios. Y insisto en esto: el Espíritu de Dios no opera sin la palabra. No esperes que haya cambio en tu vida, que haya transformación en tu corazón, si no lees la palabra de Dios. No esperes que haya santificación en tu vida, si no lees la palabra de Dios. Así que no puede el Espíritu operar sin la palabra, y cuando recibimos la palabra de Dios, el Espíritu empieza a trabajar en nuestro corazón, recordándonos la palabra de Dios, recordándonos su voluntad y llevándonos a Dios para nuestra salvación. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 20, 30 y 31 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si crees a las palabras de Jesús, si tomás las palabras de Jesús, vas a tener vida. Si las rechazás, vas a tener que dar cuentas a Dios. Él nos habló las palabras de Dios. Eso es lo que hace un profeta. Nos da la palabra de Dios. Cuando vos abrís tu Biblia en tu grupo casero o en tu célula, lo que sea, vos abrís tu Biblia para decir lo que Dios dice. No lo que vos crees que Dios dice, sino lo que Dios dice. Y para eso tenés que estudiar la palabra de Dios. Cuando vos estás haciendo eso, estás dando la palabra de Dios, estás auspiciando, por poner un título, de profeta. Cuando vos salís a la calle a predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas, estás anunciando, estás diciendo cosas de profeta. Estás haciendo de profeta para las personas. A ver, hoy puede haber muchos profetas y algunos pueden profetizar y en algún punto pegarle a lo que dicen. Bueno, yo creo que todo tenemos que juzgarlo y sopesarlo y decir: voy a ver si eso es de Dios. Y para eso tenés que leer tu Biblia, como te insistía recién. Ahora bien, déjame decirte algo que escuché hace poco y que viene bien para este episodio. El señor Guillermo Maldonado,
dice, y lo dice de forma como si fuera algo malo, que hay un espíritu que lo persigue y que no lo deja en paz, que es el espíritu del intelectualismo, aquellos que critican, cuestionan, hablan y todo lo que oyen lo tienen que procesar y cuestionar y pensar y criticar. Y eso él lo toma como algo malo. Qué oportuno, porque él dice un montón de cosas que no son de Dios. Pero, ¿cómo vos las vas a razonar? No las razones. ¿Cómo vas a tener ese momento de razonar lo que yo te estoy diciendo? No tenés que hacer eso. Tenés que tener fe. Si vos lo razonás, estás mal. Llegamos a un nivel de locura, hermanos, que muchos están ahí atrás diciendo amén, 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 aplaudiendo y saltando en el aire, amén, amén, amén. Ese hombre los está invitando a no pensar. Decime vos, ¿qué profeta de Dios se atrevió a tanto? Ninguno. Y déjame decirte más, ni Satanás hace eso. Porque cuando él tienta a Adán y a Eva, los invita a razonar, los invita a cuestionar lo que Dios dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con ir a un lugar y decir, no, el profeta tal, y tomar todo lo que dice porque es el profeta fulano de tal. No hay nombre ni renombre, solamente Jesús. Y son sus palabras por las cuales vos, si no las oís, vas a tener que dar cuenta. No por un profeta que te dice, vení a hacer pacto y dame esto y dame lo otro, o vos tenés que hacer esto y mañana te va a pasar lo otro. No, vos no vas a rendirle cuenta a Dios por las palabras de estos profetas. Vos le vas a rendir cuenta a Dios porque no oíste la voz de Jesucristo que está en la Escritura. Entonces, ojo con estas personas. No se dejen engañar, no se dejen embaucar por estas personas. No son de Dios. Y lo digo sin ningún temor. No son de Dios. Te invito a que abras tu Biblia, sobre todo que a Juan, que abras en el capítulo 5 al 7 de Mateo, que tenés un discurso precioso de Jesús ahí. Que abras desde el capítulo 10 al 13 y 14 de Mateo y escuches a Jesucristo y atiendas a sus palabras y creas en sus palabras. Sin ir más lejos, ¿no? El gran evangelio de Juan, que tiene muchísimas palabras de Jesús. Oílo a él. Él es el profeta que esperábamos, hermanos. Todos los demás profetas nos preparaban para recibir al profeta. Y gloria a Dios por Juan el Bautista, que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oíd. Y lo mencionaba Débora la semana pasada y te lo menciono ahora para finalizar. Mateo, en el momento del bautismo de Jesús, nos menciona que se abre los cielos y dice, este es mi hijo amado en quien me complazco, a él oigan. Y luego en el capítulo 17 lo vuelve a hacer. Y eso es un énfasis que nos da Mateo. ¿Cuál es el énfasis? Jesús es el profeta. A él oíd, a él obedeced. Son mis palabras las que Jesús va a hablar. Eso es lo que está diciendo Dios desde los cielos. Así que ojo, atendé a las palabras de Jesús. Él es el profeta. Hasta acá el episodio de hoy. Te damos gracias por estar ahí una vez más. Te invitamos a que compartas este contenido y que nos hagas saber qué te parece. Vamos a seguir estudiando este catecismo menor. Vamos a seguir avanzando por los oficios de Jesús. La próxima semana vas a escuchar acerca del oficio de Jesús como sacerdote. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Es importante que conozcamos a quien decimos que es nuestro Señor, que se llama Jesús. Por mi parte será hasta que nos volvamos a escuchar, hasta que me toque otra vez estar de este lado. Te mando un cariño grande, un abrazo grande y aferrate a la Escritura, aferrate al Señor, que eso siempre está bien. Hasta luego. Este fue el podcast de la semana. Espéranos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.